Corazón, que también fue el día martes. Bueno, ¿qué pasa? Se trata de concientizar. Fíjense que hay 17.3 millones de muertes anuales en el mundo por problemas cardiovasculares. Tremendo, Eli, porque estamos hablando de 1 millón de muertes por coronavirus, que es algo que no se puede prevenir todavía Por porque no está supuesto. la vacuna, y las enfermedades cardiovasculares son prevenibles con un estilo de vida saludable. Exacto, ya el doctor seguramente nos lo va a comentar, ¿no? Hay 23 millones de muertes estimadas para 2030. El 80% de las enfermedades cardiovasculares se producen en países de ingresos bajos y medios, bueno, como es de Como imaginar, Argentina. ¿no? Exacto. Y hay factores de riesgo como la alimentación poco saludable, el colesterol elevado, la diabetes, la falta de actividad física, la presión, o sea, la hipertensión, el sobrepeso, el tabaquismo. Y obviamente hay formas de prevenir, ¿no? Y todo eso que me estaba pensando, ahora lo vamos a corroborar con el doctor Ignacio Bluro, a quien vamos a consultar por este tema. Todo esto debe estar agravado con la pandemia. Y seguramente, Porque seguro el él nos lo va a saber, sedentarismo, nos el lo va a estrés. comentar. Bueno, yo quiero presentar formalmente al doctor Ignacio Bluro, que se hizo ahí un espacio, un huequito para poder brindarnos esta entrevista. Su matrícula profesional es la 102867. Muy buenas tardes, doctor Bluro, ¿cómo está? Hola, el doctor está. Estamos, bueno, acá Elisa Soto, Gabriela Ensing, en Estrategia Salud, por comunicarnos. Se ve que el doctor quizá pensó que, ¿no? No sé qué pasó, pero nos habíamos comunicado. Bueno, otro dato que vale la pena mencionar es que lo que decíamos, ¿no? Cómo prevenir. Consumir alimentación, o sea, alimentación saludable, porque digo, todas estas cuestiones, tanto los factores de riesgo como la prevención, pareciera que uno repite cosas que todo el mundo sabe. Y en parte sí, en parte no, con lo cual nunca está de más recordarlo. Un dato central es la obesidad también. Sí, claro, por eso el tema de la alimentación. Tiene que ver con el estilo de vida, alimentación, ejercicio. Exacto. Bueno, sin perder más tiempo, saludamos ahora sí al doctor Ignacio Bluro, que está ahora sí en el aire. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Elisa? Un gusto saludarte. Muy bien, como dije hace un momento, gracias por haberte hecho un espacio para atendernos y para aportar seguramente información muy valiosa, ya que sos cardiólogo, y justamente con motivo del Día Mundial del Corazón nos pareció interesante poder abordar algunos temas que además están contextualizados en un momento muy particular como es esta pandemia, ¿no? Así es, así es. A todos, como digo yo, si en Navidad, en la última Navidad nos hubieran preguntado y nos hubieran dicho que esto nos iba a estar pasando, todos nos hubiéramos reído y hubiéramos dicho que no era posible, y sin embargo acá estamos. Hemos cambiado radicalmente todos, muy rápido, todas nuestras estilos y de vida y conductas. Creo que en un caso sin precedentes, por lo menos en la historia nuestra, ¿no? De quienes estamos vivos, que nos cambió a nivel mundial la vida a todos tan rápido, y bueno, nos estamos adaptando, pero eso ha tenido consecuencias muy importantes para nuestra salud. Vos sabés que yo hice un trabajo, una encuesta que ahora estamos prontos a publicarla, que llegamos a 6.700 personas que nos contestaron esta encuesta, y qué es lo que pasó con nosotros y el cuidado de nuestra salud durante esta pandemia. Y prácticamente 4 de cada 5 personas, el 80%, dejaron de hacer actividad física. Aumentó el consumo de sal, aumentó el consumo de alcohol. Te digo en población general, gente que no tiene enfermedades, ¿no? Sí. Y ya adentrándonos en las personas que tienen patología, ¿qué es lo que pasó? Bueno, 1 de cada 5 dejó de tomar algún medicamento crónico. La gente dejó de controlarse la presión, dejó de controlarse la diabetes, la glucemia. Son datos como muy pesados. Me imagino, porque además, tal cual vos señalás, son enfermedades crónicas que necesitan un monitoreo permanente. Exactamente, y no solo eso, sino también está lo que le pasa a la gente con el ir al médico, de las
casi 7.000, 6.000 y pico de personas que nosotros contestaron nuestra encuesta, un tercio quiso ir al médico durante la pandemia, ¿no? Esto es algo que lo hicimos en el mes de julio, o sea, que ya tiene unos meses. Pero en los primeros meses de la pandemia, vos pensás que un tercio de las personas quiso ir al médico y la mitad no lo hizo. Es decir, la mitad se abstuvo de consultar. Estamos empezando a ver ahora gente que se anima a consultar, y yo todos los días veo pacientes y me dicen, doctor, hace 6 meses que no salgo de mi casa. Claro. Y a mí me cuesta, y yo digo, pero no puedo creer que alguien haya estado 6 meses sin salir de casa, y dice, no salgo de mi casa. Y es muy difícil encontrar el punto de equilibrio entre cuidarnos del coronavirus y cuidarnos del resto de las cosas y poder seguir con nuestra vida. Creo que los primeros meses, las primeras semanas a todos nos golpeó mucho, y es como que, bueno, uno entiende el parate que puede haber y que decir, bueno, listo, me cuido mucho, pero después nos tenemos que dar cuenta que tenemos que seguir con la vida, que nos tenemos que seguir cuidando, que quienes tienen una patología activa, es decir, quienes tienen alguna enfermedad de mayor o menor complejidad, tienen que seguir cuidándose y controlándose, sobre todo porque también es cierto que no tenemos una fecha firme y de finalización de todo esto, ¿no? Exacto. Doctor Gabriela Ensink lo saluda. Quería consultarle cuáles serían las recomendaciones para las personas en pandemia. Digo, si no se puede hacer actividad física en gimnasios, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Porque estamos en casa, a lo mejor podemos mejorar la alimentación o hacer alguna actividad física dentro de casa o salir a caminar con las precauciones del caso. Ya, personalmente yo creo que salir a caminar no hay ningún problema. No creo que nadie se vaya a contagiar por caminar o por correr en la calle siempre con el barbijo. El problema es, yo creo que el problema son los extremos. Hay gente, vos no te podés quedar encerrado en tu casa porque no es bueno, y hay gente que vos la ves en la calle que no se cuida, no usa barbijo o usa el barbijo mal. Sí. Entonces, una de las cosas que me encantaría decir es, usemos el barbijo bien, y el barbijo bien es la nariz y la boca bien tapada. Porque si yo hablo, o me bajo el barbijo para hablar, o me saco me toco la nariz con la mano y después toco un picaporte, y si estoy infectado lo puedo infectar y contaminar. Entonces, eso es lo más importante. Si yo salgo a andar en bicicleta, yo vengo al hospital en bicicleta, y ando en bicicleta por toda la ciudad, y uso el barbijo en mi bicicleta. O sea, la bicicleta es para mí un medio de transporte, aparte de que... Muy bueno, es de los míos, Doc. Yo también vengo en bici, acá a la radio, le estoy tirando un palito a Elisa. Ando en bicicleta por todos lados, y salgo a correr, y salgo a caminar con mis hijos, y nos cuidamos todos, pero no puedo estar encerrado todo el tiempo. En los momentos en que éramos más restrictivos y que no sabíamos tanto cómo manejarnos, bueno, yo subía y bajaba la escalera de mi casa, entrenaba subiendo y bajando la escalera, y me iba a correr al estacionamiento, corría dentro del estacionamiento, subía y bajaba la escalera, hacía que tenía vecinos, veía en el pulmón de la escalera, de la manzana, perdón, vecinos que andaban en bici fija, otros que hacían step, otros que bailaban. Bueno, cada uno se encuentra lo que hace, lo que está a su alcance, lo que disfruta, pero lo que no tenemos que hacer es quedarnos quietos. Si nos gusta bailar, bailemos. Si nos gusta zapatear, zapateemos. Si me gusta correr, corro. Pero creo que lo importante es que no podemos estar 6 meses quietos, porque perdemos masa muscular, nos debilitamos, y a las más jóvenes tal vez les preocupa la figura, pero a las personas mayores son las que después, que si se quedan quietas, se desadaptan más fácil al ejercicio, les cuesta después readaptarse al ejercicio, pierden masa muscular, y en las personas mayores la pérdida de masa muscular, uno dice, bueno, no es grave, es gravísimo. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona mayor, que ya tengo alguna dificultad, un poquito de artrosis, un poco de dificultad para moverme, y encima pierdo masa muscular, cuando salgo a la calle
no tengo músculos, no tengo fuerza, no tengo velocidad de reacción y no tengo fuerza. ¿Y eso qué pasa? Que cualquier cosa que me pasa, que me inestabiliza, en vez de reaccionar rápido, reacciono lento, y en vez de tener la fuerza para parar la caída, no tengo la fuerza para parar la caída, me caigo y me lastimo. Claro. Entonces, sí, el estrés también, ¿no? Que aumenta, y la ansiedad por estar en esta situación de crisis, que no sabemos qué es lo que va a pasar, cuándo se va a terminar la pandemia. la ansiedad que se genera en todos es muy importante. Muchos con la ansiedad fuman más, algunos optan por el alcohol, otros por la comida. Lo que tenemos que tratar es de reorganizar cada uno, y eso es lo difícil, porque las realidades son diversas y cada uno tiene sus propios problemas, dificultades, es tratar de hacer una vida lo más normal, sin exponernos, sin salir, sin juntarnos con demasiada gente, pero elegir horarios y momentos donde uno pueda salir a caminar, donde uno pueda mover, y donde gastar energía de alguna forma también nos ayuda a descansar mejor, y eso nos ayuda también a combatir la ansiedad y el estrés, porque si vos no dormís bien y no descansás bien, eso también genera mucha ansiedad y genera mucho estrés, y también el no dormir te sube la presión, te pone más taquicárdico, exige más a tu corazón, a todo tu aparato cardiovascular. Qué dato. Y eso Ignacio, esto último que señalas, ¿le puede pasar a una persona que no tenga una enfermedad de base, una enfermedad cardiovascular de base? A todos nos pasa. Si no dormimos bien, si, a ver, los días que yo por algún motivo no duermo bien, y al otro día estoy cansado, al otro día me siento más taquicárdico, siento que tengo palpitaciones, siento que transpiro más fácil. ¿Y eso por qué? Porque todo mi sistema nervioso simpático está más activado. ¿Por qué? Porque la deprivación de sueño representa en sí un estrés y nos pone en alerta. Si vos yo siempre lo grafico así. Vos imaginate, nuestro sistema nervioso se regula por dos partes, por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Uno nos estimula y el otro nos relaja, nos hace descansar. Entonces nosotros estamos en una pradera, tomando el sol, pastando, comiendo algo, tranquilos. Ahí predomina nuestro sistema nervioso parasimpático. Nos podemos reproducir tranquilos, podemos ir al baño, hacemos pis, y de pronto parece atrás del pastizal el rugido de un león. Y eso, por más que el día esté lindo, se nos paran los pelos, se nos dilatan las pupilas, nos aumenta la frecuencia cardíaca, nos aumenta la tensión muscular, perdemos la sensación de cansancio y nos preparamos para salir corriendo y huir de la amenaza que representa ese león. Bien, nosotros hoy no nos vamos a enfrentar a un león, pero si yo no duermo bien, no descanso bien, es como un estrés similar, mi cuerpo responde igual ante esa deprivación de sueño que si yo estuviese ante un león. Entonces, si yo todas las noches, repetidamente, duermo mal, no duermo poco porque estoy ansioso, al día siguiente voy a estar taquicárdico, voy a estar más hipertenso, voy a tener más posibilidades de tener hiperglucemia. Todo eso altera el metabolismo. Sí, indudablemente, es cierto eso. ¿Y el paciente cardíaco tiene más riesgo una vez que, sé que a lo mejor no es a la hora de contagiarse, pero una vez contraído el virus, ¿tiene infecciones más graves que el resto? Los pacientes con enfermedad cardiovascular claramente tienen más riesgo de tener complicaciones y secuelas derivadas del COVID. Pero esto no es algo exclusivo del COVID. Te hago una pregunta. ¿Por qué los pacientes con enfermedad cardiovascular establecidas tienen indicación de vacunarse para la gripe o de vacunarse para la neumonía? Porque cuando un paciente con enfermedad cardiovascular tiene gripe o neumonía, tiene más chances de tener una complicación grave o de morirse de esa gripe o de esa neumonía. Claro. Entonces, lo mismo que aplica para todas las otras enfermedades, aplica para el COVID. No es que aplica para el COVID y no pasa con el resto de las cosas. Quien tiene enfermedad cardiovascular tiene más riesgo cuando tiene una gripe, de que esa gripe sea una gripe grave con una neumonía gripal y con insuficiencia respiratoria. Eso mismo que pasa para todo, tiene para el COVID. ¿Por qué lo digo así? Porque no quiero menospreciar al COVID, pero quiero también que poner las cosas en perspectiva
y de que se entienda que no es que el COVID genera un nuevo paradigma o una nueva realidad, nos cambió la realidad porque es más contagioso que la gripe y es un poquito más grave y tiene más letalidad que la gripe, pero son realidades que ya veníamos viviendo. Claro. Entonces, si consideramos que pasó esto por primera vez y que esto es toda una novedad en nuestro ecosistema, y entramos en pánico. Y cuando entramos en pánico, no pensamos, porque nos guía el miedo. Que ante el miedo hay quien se retrae y hay quien tiene una reacción exagerada. Bueno, sin embargo, cuando podemos ser pensantes y cuando podemos reflexionar acerca de lo que nos pasa, solemos tener reacciones mucho más acordes al estímulo que recibimos. Y bueno, ese yo creo que es el camino que tenemos que encontrar, de no ni generar una hiperreacción, de pensar que porque vino el COVID se acaba el mundo, ni decir esto no es nada, es lo mismo de siempre. No es lo mismo de siempre. Evidentemente se esparció muy rápido por todo el mundo y tuvo una tasa de mortalidad mucho más alta que otras enfermedades respiratorias que estamos acostumbrados a que sean más estacionales. Probablemente cuando en el verano, por los rayos ultravioletas, por el calor del sol, la tasa de transmisión baje un poco, pero probablemente cuando pase el verano vuelva a subir de vuelta, si no hay una vacuna. Claro. Entonces, lo que creo que puede cambiar la historia es cuando tengamos la vacuna. ¿Cuándo vamos a tener la vacuna? No lo sabemos. Bueno, Ignacio, la verdad que impresionante, muy, muy interesante todo, un aporte más que completo, porque la verdad que sumamente útil. Así es que queremos agradecer tu tiempo, tu aporte, que te hayas hecho este espacio para poder brindarnos esta información. No, yo el agradecido soy usted. Para mí es un placer acompañarlos y, bueno, cuenten conmigo lo que necesiten. Mil gracias, Ignacio. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Chao, igualmente para vos. Hasta luego. Chao, chao. Debes brindar amor para después pedir. Hay que Nos vamos un momentito, aunque sea